Bienvenido a Rincón Profe Charlie. Hemos estado hablando acerca del plano cartesiano y cómo nos sirve para ubicar puntos en un espacio bidimensional a través del uso de coordenadas. Pero te has preguntado, ¿cómo puedo calcular la distancia que existe entre dos puntos? El día de hoy lo vamos a averiguar. Existe una fórmula general que nos permite calcular la distancia entre dos puntos. Hoy vamos a explicar de dónde viene esta fórmula y vamos a realizar un ejemplo. Para poder explicar de dónde proviene la fórmula general de distancia entre dos puntos, dibujaremos un plano cartesiano y posteriormente ubicaremos dos puntos en este mismo plano. Vamos a colocar uno en este lugar y otro por acá. En esta ocasión estoy utilizando un plano donde solamente tengo el eje positivo de las X y el eje positivo de las Y. Ahora vamos a ubicar la abscisa y la ordenada de cada uno de estos puntos. Podemos ver que la abscisa de este punto se encuentra aproximadamente aquí y la ordenada en este otro lugar. Y para este punto su abscisa se encuentra por aquí y su ordenada se encuentra en este otro lugar. Vamos a llamar los puntos y también a darle nombre a las abscisas y a las ordenadas. Para mí este punto va a ser mi punto 1 y este mi punto 2. Por lo tanto, voy a nombrar a las abscisas de cada uno de ellos X1 y X2 debido al punto que corresponde a cada uno de ellos. Este es X1, este es X2 por el punto 2. Y este de acá sería mi Y1 y este de acá mi Y2. Ahora uniremos los dos puntos para formar una línea. Esta línea que estamos formando es la distancia que nosotros queremos calcular. Vamos a llamarla D. D por distancia. Ahora, si nosotros unimos también los dos puntos de manera horizontal, es decir, en el eje de las X, y los dos puntos de manera vertical, podemos encontrarnos con una figura ya conocida. Vamos a hacerlo con líneas punteadas. Si yo uno este punto con el otro en el eje de las X, obtendría una línea más o menos así. Y si yo uno este mismo punto con el otro en el eje de las Y, obtendría una línea punteada más o menos así. Y, oh sorpresa, obtenemos un triángulo. Y no solo un triángulo recto o un triángulo rectángulo. Lo podemos reconocer porque se une una línea horizontal y otra vertical, entre las cuales se forma un ángulo de 90 grados. Recordando un poco nuestras clases de trigonometría, recordamos que existe un teorema, que es el teorema de Pitágoras, que nos dice que el valor de C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más D cuadrada. Es decir, si nosotros conocemos dos de los catetos o de los lados de este triángulo, podemos calcular un tercer lado. Este tercer lado C es el más conocido como la hipotenusa. La hipotenusa es esa línea que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso, nuestra hipotenusa es la línea misma que denominamos con la letra D. El lado A y el lado B, o como se le conoce, cateto A o B, puede ser cualquiera de estos dos. Voy a llamar yo cateto A a este de abajo y cateto B a este otro. Pero nosotros no conocemos la distancia entre A y B. ¿Cómo podemos calcularla? La podemos obtener a través de la diferencia que existe entre X2 y X1. Es decir, esta distancia que tenemos aquí es nuestro A. Y por otra parte, la distancia que tenemos entre Y1 y Y2 sería nuestra distancia B. Por lo tanto, para calcular A, la obtendríamos a través de X2 menos X1
Y para calcular b la obtendríamos haciendo y2 menos y1, refiriéndonos como x1, y1, x2, y2 a las coordenadas de los puntos que estamos observando. Por último, para poder obtener la fórmula general de distancia entre dos puntos, lo único necesario es sustituir lo que ya sabemos de nuestro triángulo en el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, sabemos que C es lo mismo que la letra B, A es lo mismo que x2 menos x1 y B es lo mismo que y2 menos y1. Vamos a sustituir la información y veamos cómo nos queda nuestra fórmula general. En lugar de C voy a anotar la letra D. En lugar de A voy a escribir x2 menos x1, y como en el teorema de Pitágoras está al cuadrado, voy a poner toda esta operación al cuadrado, más b, y yo sé que b es y2 menos y1, y al igual que a, este cateto, este lado, está al cuadrado, por lo tanto también lo voy a poner así, y de esta manera obtenemos la fórmula general de distancia entre dos puntos. Realicemos el siguiente ejemplo. Se nos pide calcular la distancia entre los dos siguientes puntos. Aquí podemos ver un plano cartesiano parecido al que estuvimos trabajando durante la explicación y nos muestran dos puntos que están en diferentes ubicaciones. Voy a llamar a este punto el punto 1 y a este el punto 2. Y voy a también marcar las coordenadas en las que se están ubicando. El punto 1 se encuentra en la coordenada 1,5, como se muestra aquí, y el punto 2 se encuentra en la coordenada 7,2. La distancia que nosotros estamos tratando de calcular es precisamente esta distancia que hay entre los dos puntos. Vamos a llamarla la distancia D. Gracias a la explicación, conocemos ya cuál es la fórmula general para la distancia entre los dos puntos. Y esta fórmula es D igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 también al cuadrado. Por lo tanto, lo único que es necesario nosotros de conocer es cuál es x1, cuál es x2, cuál es y1 y cuál es y2. Ya que yo llamé punto 1 o P1 a este punto de aquí, yo voy a llamar a esta coordenada en x, x1, y a esta coordenada en y, y1. Y al punto 2 le voy a llamar a la coordenada en x, x2, y a la coordenada en y, y2. Y de esta manera ya conozco las coordenadas de cada uno de los ejes. Vamos a sustituir esa información en la fórmula general de distancia entre dos puntos. De esa manera vamos a poder calcular esta b, esta distancia que existe entre ellos. Sustituyendo, tendríamos x2, que en este caso es 7, menos x1, que en este caso es 1, al cuadrado, más y2, que en este caso es 2, menos y1, el cual es 5. Si resolvemos estas operaciones, obtendremos lo siguiente. Distancia será la raíz cuadrada de 7 menos 1, lo cual es 6, al cuadrado, más 2 menos 5, lo cual es menos 3, al cuadrado. Si continuamos resolviendo, obtendremos lo siguiente. 6 al cuadrado es lo mismo que 36, más menos 3 al cuadrado, ya que es menos 3 por menos 3, nos da un valor positivo de 9. Vamos a continuar por acá arriba. Continuamos resolviendo nuestra fórmula y nos dice que la raíz de 36 al 9 es lo mismo que la raíz de 45. Si nosotros sumamos
lo de dentro de nuestra raíz cuadrada. Por lo tanto, llegamos a un valor aproximado de la raíz de 45 a 6.71. Y esta es la respuesta. Aproximadamente del punto P1 al punto P2 existe una distancia de 6.71 unidades. Y de esta manera podemos utilizar la fórmula general entre dos puntos para poder calcular la distancia que hay entre ellos. Hasta luego. Si te gustó este video, dale pulgares arriba y suscríbete al canal, que más temas como este voy a estar compartiendo.